Hola, bienvenidos a esta primera entrega de Finales de Caballos con Czech Ale Dogues, así que comencemos. Comenzamos con el tema de la poca movilidad en finales de caballos. Muchas veces cuando existe este factor, el bando que tiene ventaja no puede realizar la misma y también el bando que se encuentra en desventaja pues muchas veces va a perder por la movilidad de su caballo. Veamos este primer ejemplo en el cual juegan blancas y bueno, aquí nos podemos dar cuenta que el caballo situado en la casilla F6 pues defiende la casilla G8, por lo cual no podemos avanzar a nuestro peón. Es por ello que también en los finales hay que recordar que podemos sacrificar nuestro caballo con el único fin de lograr la ventaja, como en este caso. Su primer jugada de las blancas fue caballo D7 con jaque. Debido a que es un jaque, el rey tiene que mover o el caballo debe capturar en la casilla D7. Las negras continuaron con la captura en D7 y ahora una jugada que interrumpe la defensa del caballo negro, que es la jugada E5. Vemos que ahora el caballo no puede regresar a la casilla F6, con lo cual se ve limitado su defensa y va a perder la partida las negras. Ahora tenemos este ejemplo en el cual las blancas se aprovechan de la poca movilidad del caballo, así que comienzan con la jugada rey F6. Su idea prácticamente es avanzar el peón para dar jaque mate. El caballo va a tratar de impedirlo con caballo B5 y ahora continuamos con G4, caballo D6. El caballo justamente le falta un tiempo para salvar la partida. Aquí nosotros terminamos con la jugada G5 con jaque mate. El caballo tiene muchas dificultades cuando se trata de defender posiciones en las cuales hay peones en la columna A y H, y sobre todo si están en séptima y su rey pues se encuentra distante. Por ello aquí las blancas aprovecharon esta situación para ganar la partida con rey C5. Ahora van a tratar de llegar a la casilla C6 y después a B7 para eliminar al defensor, que en este caso es el caballo, y como no cuenta con ayuda de su rey, pues simplemente dejan el caballo en ese mismo lugar y continuaron las negras con rey F3, rey C6. Ahora el caballo se sitúa en la casilla A8 y con rey B7 pues las blancas están ganadas, debido a que si el caballo se mueve o se queda ahí, pues el rey va a capturar y enseguida también promocionará el peón. Ahora tenemos este ejemplo en el cual juegan las blancas y continuaron con la jugada caballo G7 con jaque. Aquí las negras tienen dos opciones, debido a que el rey está en jaque y también el caballo puede capturar. De no hacerlo y mover solo el rey, pues nosotros capturamos al caballo en F5. Así que las negras continuaron con caballo por G7 y ahora H6 ya amenaza avanzar a H7 y coronar. Las negras trataron de evitarlo con rey F8, pero con H7 las blancas amenazan coronar en el siguiente movimiento. Por lo tanto, la partida queda resuelta para las blancas. El caballo por sí solo no puede ganar tiempos, este tiene que ir acompañado de su rey. En este primer diagrama tenemos un ejemplo en el cual el caballo solo no logra materializar la ventaja, a pesar de que son las blancas quienes cuentan con el peón, pero debido a la situación en la cual se encuentra el rey, no les es posible
realizar nada más que un empate. La primera jugada de las blancas fue caballo C3 y ahora rey F8. Con esta jugada pues se impide al rey contrario salir y por lo tanto pues lo único que van a hacer las negras es esperar en la casilla F8 y F7, con lo cual terminaría en tablas. Continuaron con caballo E4, rey F7, caballo G5 y ahora rey F8, muy importante aquí, para evitar que el rey blanco salga y promocione el peón. Aunque el caballo saltara a la casilla E6 con jaque, pues simplemente continuamos con rey F7 y nuevamente son tablas. Ahora tenemos este ejemplo en el cual juegan blancas, con un movimiento pierden la partida y con el otro logran el empate. Veamos la primera opción. Cuando el rey mueve a la casilla G5, las negras continuaron con caballo C4. La idea es llegar hasta la casilla G2 para defender a su peón situado en la casilla F4 y luego el rey pueda ir a capturar a los peones blancos. Así que aquí continuaron con rey G4, caballo E3, rey G5 y ahora caballo G2. Ahora nos podemos dar cuenta que el peón en F4 se encuentra protegido, por lo cual ahora el rey puede ir hasta la casilla B7 y luego detener al peón. Con A5 el rey ahora mueve a la casilla D5 y nos podemos dar cuenta que ya se encuentra dentro del cuadrado, por lo cual cuando el peón logre la coronación o promoción, este será capturado. Después de esto hay ideas de capturar con el rey al peón situado en la casilla F3 y luego pues promocionar al peón propio. Y ahora vemos la jugada que salva la partida, que es rey G4 con idea de caballo C4, pues nuevamente las negras tratan de ganar un tiempo, pero ahora todo cambia debido a que con rey G5 pues ya no tienen ese tiempecito del cual podían aprovechar y por lo tanto, como el caballo no puede ganar un tiempo, la partida finaliza con tablas. Ahora veamos algunas ventajas que tiene el caballo por ser una pieza ágil, una pieza que puede crear barreras y también pues por ser una pieza. En este primer ejemplo vemos que es el turno de las blancas, pero no puede acceder por ninguna de las casillas marcadas con el color rojo, por lo cual tiene que hacer un recorrido distinto para llegar al caballo y capturarlo. Así que continuaron con rey F6. Por otra parte, las negras van a tratar de acercarse con el rey, así que su primer movimiento es rey G3, ahora rey E7, rey F4, rey D7. Ya amenazan capturar al caballo, por lo cual el caballo se esconde en la casilla A8. Ahora rey C6. No podía situarse en C7 debido a que el caballo controla muy bien esta casilla. Aquí continuaron con rey E5, rey B7, rey D6 y ahora muy importante aquí, una vez que el rey capture al caballo, el rey se va a situar en la casilla C7 para finalizar la partida con tablas. Aquí vemos que con rey por A8, rey C7 y la partida termina con un ahogado. Tenemos este ejemplo en el cual las blancas van a tratar de crear una barrera y a su vez van a tratar de evitar que el peón logre su coronación. Hay dos jugadas posibles, una es caballo F2
y la otra caballo G3. Veamos qué pasa con la primera opción. Pues simplemente el rey se va a acercar con rey D2, va a tratar de llegar al caballo y una vez que logre capturarlo, pues simplemente ganará la partida. Aquí las blancas continuaron con rey D6, rey E2, ahora caballo H1, continuaron con rey F3, aquí muy importante porque también evita que el rey logre oponerse. Continuaron con rey D5, ahora rey G2, rey E4, rey por H1, rey F3 y rey G1. Aquí a las blancas les faltó un tiempo muy importante para llegar a la casilla F2, por lo cual en este ejemplo pierden. Y también tenemos la opción de caballo G3. Aquí sí es posible mantener un estado de tablas, con lo cual continuaron con rey D1 por parte de las negras, ahora rey D6, rey E1, rey E5 acercándose a su caballo. Ahora con rey F2 las blancas llegan a tiempo con rey F4 y la partida finaliza en tablas. La agilidad del caballo. En ocasiones, gracias a que el caballo puede realizar horquillas, es que logra salvar las partidas. En este ejemplo continuaron las blancas con caballo E6, dado que amenaza capturar al peón situado en la casilla G5, son las negras quienes deciden avanzar a la casilla G4 y con ello también se demuestra que pretenden avanzar este peón, pero no lo vamos a dejar, así que continuamos con caballo G7. Ahora amenazamos capturar al peón situado en la casilla F5, así que las negras continuaron con peón F4, caballo H5, nuevamente amenaza al peón, así que lo avanzaron ahora a F3, caballo F6, amenaza al peón en G4, lo deciden avanzar a la casilla G3, caballo E4, peón G2 y ahora caballo D2 con jaque. El rey mueve a la casilla D3 y es ahora que el caballo por fin captura a alguno de los dos peones, como lo es el peón en F3. Y ahora cuando el rey se acerque, pues nosotros vamos a realizar un tipo de rodeo, con lo cual salvamos la partida. Ahora pasamos a este ejemplo. Nuevamente, aunque ahora el rey se encuentra un poco lejos, pues nuestro caballo es quien nos va a salvar. Con caballo G6 iniciamos esta maniobra. Ahora continuamos con A4, caballo F4, rey C3. Va a tratar de evitar que el caballo logre llegar a alguna casilla clave, pero nosotros continuamos con caballo D5 con jaque, rey B3, caballo F4 nuevamente, A3 y ahora caballo D3. Pues ahora amenazamos simplemente, si avanza el peón, realizar una horquilla con jaque en la casilla C1 y al final pues el caballo se sacrifica por el peón y así salvamos la partida con tablas. Y ya para finalizar con esta primera entrega de finales de caballos, veremos un tema muy importante en el cual muy rara vez llega a pasar, en la cual el caballo es el principal personaje de la obra, como en este ejemplo. Aquí las blancas continuaron con la jugada caballo E5. Lo que van a tratar de hacer es que el rey negro quede encerrado para dar jaque mate, así que no va a ser un tanto sencillo, pero no es tan difícil. Así que continuaron las negras con rey H2,
Ahora rey F2, muy importante aquí, para evitar que el rey logre escaparse. Ahora con F3, pues nosotros continuamos con la jugada caballo G4 con jaque. El rey tiene que volver a la casilla H1. Ahora rey F1, F2, debido a que si hacían directo H2, pues simplemente con caballo F2 era jaque mate. Aquí continuamos con caballo por F2, rey H2 y ahora muy importante para que no escape el rey contrario, caballo E4. Continuaron con rey H1, rey F2, rey H2 nuevamente, caballo D2, rey H1, caballo F1 y ahora H2 y nosotros finalizamos con caballo G3 con jaque mate. También existen posiciones en las cuales el caballo puede hacer maravillosos milagros, como es en este caso. Nos podemos dar cuenta que el peón situado en la columna E pues ya está un poco avanzado, así que nosotros podemos también crear otro tipo de amenazas y comenzamos con rey F7, E3, caballo F6 con jaque. El rey mueve ahora a la casilla H8. Continuamos con caballo D5. Aparentemente tratamos de alcanzar este peón, pero no es así. E2, caballo F4 y ahora E1 coronando. Caballo por G6 es una jugada inesperada para las negras, por lo cual ahora con rey H7 nosotros continuamos con un jaque perpetuo con el caballo, con caballo F8. Si el rey mueve la casilla H8, pues nosotros continuamos con la jugada caballo G6 y así sucesivamente. Después de esto, pues la partida finaliza con tablas, debido a que el rey no puede escapar de los jaques de el caballo. Y hasta aquí con esta primera entrega de finales de caballos. Nos vemos en una siguiente entrega. Por cierto, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.